A continuación presentaré una visión general del oscilador armónico cuántico, empezando por explicar por qué el oscilador armónico es importante para el estudio de sistemas físicos más complejos, pasando por la solución del oscilador armónico en el caso clásico utilizando la mecánica hamiltoniana, y por último la solución en el estado cuántico utilizando el método algebraico. Bien, para empezar podemos ver cómo sería un potencial de una partícula que oscila a través de un punto de equilibrio con una frecuencia W y una masa m. El potencial tendría esta forma, en el cual sabemos de que la energía potencial está relacionada con la fuerza que ejerce un campo, ya sea el gravitatorio, el eléctrico o magnético, sobre la partícula. En este caso, podemos observar de que el potencial es el causante de que mi partícula esté oscilando. Es decir, si mi partícula está alejado del punto de equilibrio, la fuerza que va a ejercer el potencial sobre mi partícula para devolverlo a su estado de equilibrio será mucho mayor que si estuviese más cerca del estado de equilibrio. Y es por ello que la partícula tiende a oscilar dentro de un potencial que tenga esta forma. Ahora, supongamos un sistema más complejo en el cual el potencial tenga una forma más compleja. Podemos observar que en las regiones de los mínimos locales del potencial, es decir, cuando la partícula esté en el equilibrio, porque la derivada del potencial en estos mínimos tendría que ser igual a cero, y por ello las fuerzas que el potencial, no, que el campo ejerce sobre la partícula tendría que ser igual a cero. En estos mínimos locales podemos hacer aproximaciones del potencial, es decir, estudiar las aproximaciones cuadráticas cerca de las regiones de los mínimos del potencial. Entonces, haciendo una aproximación lineal del potencial en forma de series de Taylor, podemos observar que este término tendría que ser igual a cero, ya que habíamos dicho de que en ese punto mínimo la fuerza tendría que ser igual a cero, y este término es el que está asociado con la fuerza. Y los demás términos pues no son tan relevantes como el término cuadrático y el lineal para aportar información acerca del potencial cerca de este mínimo, ¿no? O sea, acercándonos lo suficientemente para hacer una buena aproximación. Y podemos darnos cuenta de que el potencial aproximadamente tiene esta forma, en el cual haciendo un cambio de variables podemos llevarla a esta forma última, que es la forma común de ver el potencial, de aproximar el potencial. Entonces, no importa qué tan raro sea el potencial de ese sistema complejo que estemos estudiando, siempre podemos estudiar el potencial haciendo aproximaciones en un mínimo local, ya que ahí podemos hacer suposiciones de oscilaciones pequeñas alrededor de ese mínimo. Oscilaciones que se verían de forma cuadrática. Ahora resolviendo este sistema simple en el cual tenemos un oscilador que oscila a través de un punto de equilibrio, podemos resolverla con las ecuaciones de Lagrange, que las ecuaciones de Lagrange provienen del principio de D'Alembert, el cual se podría decir que es una generalización de las leyes de Newton.
Y para ello, Lagrange nos dice de que L tendría que ser igual a la energía cinética menos la energía potencial, en el cual sabemos que la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, en el cual la velocidad se podría ver como la derivada de la posición con respecto al tiempo y restándole el potencial. Y aquí tenemos el potencial que habíamos visto antes. Muy bien. Ah, para hallar las ecuaciones de Lagrange, simplemente tendríamos que seguir esta igualdad que se deduce a partir del principio de D'Alembert, en el cual nos dice de que la derivada de lagrangiano con respecto a x es igual a la derivada con respecto del tiempo de la parcial de lagrangiano con respecto de x punto. Si tuviésemos más variables, es decir, aparte de estas x tuviésemos yes, o sea, es decir, estos mismos términos, pero con yes, tendría, aquí simplemente se cambiaría por las yes. Bien, resolviendo esta ecuación, podemos hallar esta expresión, esta igualdad, que sustituyendo la forma que tendría x punto y pasando m dividiendo del otro lado, tendríamos esta ecuación diferencial, que la segunda derivada de x con respecto al tiempo es igual a menos una constante por x. Cambiando, sustituyendo por lo que vale k, que sería mw cuadrado, podemos tener esto. Ahora, resolviendo esta ecuación diferencial sencilla, que daría una exponencial, podemos reescribir esa solución de forma general, añadiendo una constante que sería el desfase de nuestras oscilaciones con una cierta amplitud A. Y esa sería una solución simple con el método de lagrangiano del oscilador armónico. Pero podemos pasar de una solución distinta, podemos pasar del lagrangiano al hamiltoniano, en el cual el hamiltoniano se podría decir que es una transformación de Legendre del lagrangiano. Y el hamiltoniano también es una herramienta muy importante en la mecánica clásica. Ahora, la diferencia que tiene el hamiltoniano con el lagrangiano es que en vez de escribir las variables en términos de la posición y de la velocidad, x punto, las escribimos en términos de la posición, q, que es la posición generalizada, con el momento. Ahora, reescribiendo la energía cinética en términos del momento, tendríamos que el hamiltoniano es de esta manera, que es la energía cinética más la energía potencial. Una vez ya que tenemos el hamiltoniano planteado, podemos hallar las ecuaciones de movimiento de nuestro problema utilizando estas ecuaciones de Hamilton, en el cual nos dice de que la derivada de la posición con respecto del tiempo es igual a la parcial del hamiltoniano con respecto de p, al igual que la otra ecuación, que la derivada del momento con respecto al tiempo es igual a menos la parcial del hamiltoniano con respecto a la posición. Y haciendo estas ecuaciones podemos llegar a la solución de este problema en términos del momento y de la posición. Otra forma de ver las ecuaciones de movimiento es con los corchetes de Poisson, en el cual nos dice de que la derivada de la posición con respecto al tiempo es igual a los corchetes de Poisson entre Q y el hamiltoniano. Y los corchetes de Poisson se definen de esta manera. Los corchetes de Poisson de A y B tendría esta forma. Ay, no, esta debería ser una B. Perdón, lo siento. En el cual, digamos que tenemos, esto es en forma
matricial, que es con la que me acomodo más fácil para recordar los corchetes de Poisson, nos dice que tenemos que derivar A con respecto de Z, en el cual Z es esta expresión, este vector, Q1, Q2, Q3 hasta Qn, luego seguido de P1, P2, P2 hasta Pn. Entonces tendríamos que derivar a con respecto de esto y nos quedaría como un vector columna, en el cual lo tenemos que transponer para que quede un vector fila, multiplicado por esta j, que esta j es una matriz, digamos, que tiene ceros en su diagonal principal, y en la diagonal inversa, tiene en la parte superior derecha tiene la identidad de forma inversa, y la parte inferior izquierda tiene la identidad, pero con signos negativos en toda la diagonal. Esta matriz tendría dimensiones de tamaño 2n por 2n, ya que estas identidades están asociadas con el tamaño de mis variables. Y por último sería la derivada de la segunda expresión con respecto a z. Esto tendría que ser b. Y este tendría que ser un vector columna, en el cual solo tendríamos que efectuar esas multiplicaciones y tendríamos lo que es el corchete de Poisson para estas dos variables. Muy bien. Entonces, una herramienta que pudiese ser útil en la mecánica cuántica, que podemos partir desde la mecánica clásica, es redefiniendo nuestras variables P y Q de esta manera. Es decir, que A tendría que ser igual a 1 entre la raíz de 2 de toda esta expresión, y el conjugado de esta variable simplemente le cambiamos el signo donde aparece en términos imaginarios, tal que al multiplicar el conjugado de A con A nos daría el hamiltoniano. Es decir, que el hamiltoniano, al expresarlo en términos de estas variables, podemos hacer que tenga esta forma. Y partiendo de esta forma, pues pudiésemos hallar, bueno, también por acá, pudiésemos hallar las ecuaciones de movimiento siguiendo este método en términos de la posición del momento, pero aquí también podemos hallar estas ecuaciones de movimiento en términos de estas nuevas variables, en el cual vemos que los corchetes de Poisson de las variables consigo mismas son igual a ceros, y que los corchetes de Poisson entre estas variables son igual a menos i h bar. Estos simplemente son propiedades que más adelante pueden ser útiles. Bien, hallando las ecuaciones de movimiento para estas nuevas variables, podemos ver que son de estas formas, ¿no? En el cual podemos reescribir esto mediante lo que es, y vemos que es una ecuación diferencial sencilla, en el cual su solución tendría que ser una exponencial de esta forma. Ahora, teniendo en cuenta de que al sustituir esta por lo que tendría que valer a en el hamiltoniano, observamos de que nos queda esta expresión. O sea, a multiplicar a con su conjugado, lo único que sobrevive es la constante al cuadrado. Y observamos de que tenemos aquí constante, constante por constante, entonces el hamiltoniano es constante. Podemos despejar d de aquí, observar que d tendría que esta forma. Por tanto, una solución general de esta exponencial, teniendo en cuenta de que d es igual a esto, pues tendría que ser tendría esta forma, en el cual este término corresponde a la amplitud. Y observamos de que es exactamente la misma solución que obtenemos utilizando el método de Lagrange. Ahora, pasando al caso cuántico, es decir, que nuestras variables, en vez de ser las típicas variables normales, ya pasan a ser operadores, ¿no? Ahora tenemos que el hamiltoniano también es un operador, ya que está compuesto por dos operadores.
en el cual estos dos operadores tienen esta forma. El operador de momento es igual a menos IH barra por la parcial sobre lo que actúa respecto de Q. Y el operador Q simplemente es Q, es una multiplicación por lo que... O sea, Q actuando sobre una función, no sé, A, simplemente es Q multiplicando A. En cambio aquí es una derivada. En, en mecánica cuántica, los corchetes de Poisson pasan a ser conmutadores. Y en vez de que los corchetes de Poisson de las variables conjugadas sean igual a 1, por aquí debí escribirlo, o sea, los corchetes de Poisson entre Q y P en mecánica clásica, eso es igual a 1, pero pasando a la mecánica cuántica, los corchetes se cambian por los conmutadores. O sea, los corchetes tienen exactamente esta misma forma, ¿no? Pero al pasar con los conmutadores tendrá exactamente la misma forma, solo que aquí se le agrega un IH barra. Eso tendría que ser el conmutador. Ahora, aplicando el cambio de variable que habíamos hecho con estas nuevas A's y su conjugado con respecto a las variables antiguas, podemos hacer exactamente lo mismo en el caso cuántico, ¿no? Podemos definir estas variables exactamente igual como los habíamos definido en el caso clásico, teniendo en cuenta de que estos son operadores y que estas variables no conmutan. Es decir, tenemos, o sea, que tenemos de que Q por P menos P por Q, que sería el conmutador de estos dos términos, no va a ser igual a 0, sino va a ser igual a IH barra, es decir, que no conmuta. Y debido a que no conmuta, es que tenemos este factor 1 medio aquí. Este factor 1 medio. En el caso clásico, como sí conmutan, pues no tenemos ese factor, pero aquí sí lo tenemos. Y aquí podemos ver los corchetes los conmutadores de las mismas variables entre ellas mismas, nos da igual a 0, y que el conmutador con su conjugado es igual a 1. Y esta es una expresión a la cual podemos volver a las variables antiguas si tenemos las variables A. Bien, teniendo, digamos que esto en cuenta, estos nuevos operadores As y As dagas en mecánica cuántica se le conoce como, bueno, si tienen esta forma, se le conoce como los operadores escaleras, los ladder operators, que lo que hacen es que operar este operador sobre un estado de nuestro sistema, lo que va a hacer es subir ese estado. Aquí hay que tener en cuenta de que resolver el problema cuánticamente del oscilador armónico, lo que queremos hallar son los posibles estados que puede tener el sistema y también las posibles energías, en el cual ya sabemos de que aquí son discretos las energías y los estados también están cuantificados. Entonces, lo que hace los operadores escaleras es subir, digamos que un estado, es decir que aplicando el operador, por ejemplo, el operador A daga, que sería el transpuesto conjugado de este operador, tendría esta forma, si la aplicamos sobre un estado n. Es decir, como si subiésemos el estado multiplicado por una constante, que esta constante es una constante de normalización que se puede deducir a partir de las propiedades de este operador. Y lo que hace el operador pues sería como si estuviésemos un estado, no sé, phi 0, un estado 0, aplicándole el operador a este estado, lo que hace es expresarme el siguiente estado, pero multiplicado por una cierta constante, en el cual había dicho de que
desarrollando o observando las propiedades de este operador, podemos hallar de que la constante es igual a esto, igual a la raíz del número que marca el siguiente estado. Es decir, si estamos en el estado 5, esta constante tendría que ser igual a la raíz de 6 por el estado 6. Y el operador A lo que hace es bajar un escalón. Es decir, si estamos en el estado 2, si le aplicamos el operador A ese estado 2, lo que hace es bajarnos un estado multiplicado por una cierta constante, en el cual también podemos llegar a deducir de que esa constante es raíz de n. Bien. Una vez tenemos en cuenta qué es lo que hace este operador escalera, podemos definir un nuevo operador el cual tenga esta forma, que el operador NR, que se le conoce como el operador número, el number operator, podemos definirla como el producto de estos dos operadores. Y observamos de que esta n si es un operador hermítico, ya que si hacemos el conjugado transpuesto de esta multiplicación, podemos llegar a obtener que es exactamente la misma expresión, simplemente se cambia de lugar. Este que no tenía el daga, que se le conoce a esta cruz invertida, que es el conjugado transpuesto de esto. Esto simplemente pasaría de lugar, tendría el daga y este se le quitaría y pasaría de otro lado y tendría exactamente la misma forma. Es decir, que n es hermítico. Y sabiendo que n es hermítico, podemos plantearnos la ecuación de eigenvalores sabiendo de que los eigenvalores de este operador n son reales. De hecho, son enteros. Observando las propiedades que tiene este operador, es decir, que el conmutador de n con a es igual a menos a y el conmutador de n con a daga es igual a a daga. Aplicando, digamos que varias veces el operador n sobre la multiplicación de a, aplicando el conmutador de n sobre varias multiplicaciones de a, podemos llegar a deducir que seguiría esta forma. Es decir, si a está siendo aplicado dos veces, podemos ver que esto es igual a menos 2 por a, al igual que con la siguiente expresión es similar. Bien, ahora teniendo en cuenta, como les había dicho, de que la ecuación de eigenvalores para el operador number tiene esta forma, en el cual n indica en qué estado estamos. Es decir, si aplicamos el operador n sobre un estado que desconocemos, o sea, que no conocemos qué posición ocupa con respecto a los demás estados, podemos llegar a obtener realmente en qué posición está ese estado. Es decir, si aplicamos n sobre un estado, no sé, phi 8, lo que nos aparece es que aquí nos aparece un 8 y aquí el mismo estado. Es decir, que lo que nos da el operador n como eigenvalor es el número de estado en el que estamos. Teniendo en cuenta esto, y además la ecuación de eigenvalor para el hamiltoniano, que en el hamiltoniano los eigenvalores son las posibles energías que puede tomar nuestro problema, y estos son los eigenestados del problema. Bien, teniendo en cuenta estas dos ecuaciones, podemos llegar a la siguiente expresión, es decir, sustituyendo el hamiltoniano por lo que es decir, esto, pero sabemos de que esto es el operador número, el number operator. Podemos escribir el hamiltoniano, entonces, la ecuación del hamiltoniano en términos del operador n,
desarrollando y moviendo el término que sobra, que tendría que ver con esta fracción del lado derecho de la igualdad, podemos llegar a reescribir la ecuación de eigenvalores para el Hamiltoniano de esta manera, en el cual el operador n actuando sobre una función nos da una expresión por la misma función, pero sabemos que por la propiedad del operador n, esta constante lo que nos devolvería sería el estado, el número el número en el cual estamos parados, ¿no? El estado en el que estamos. Y podemos llegar a deducir de que la energía, las posibles energías que puede tomar mi problema, tendría esta forma. Y aquí observamos de que realmente la energía está cuantizada y que cada vez sube por HW cada vez que avanzamos de estado en estado. Es decir, como lo que tenemos acá. La energía mínima posible que puede tomar los estados de mi problema es igual a 1/2 de H barra por W, y saltando de estado en estado, tal vez aplicándole el operador Daga, podemos ver que sube por la unidad de H barra por W la energía, y así va subiendo de 1 a 1. Es decir, los intervalos en el cual sube la energía es constante. Y eso es lo que podemos ver del operador ladder. Bien. Ahora, hallando la energía, podemos decir que hemos resuelto parte del problema, ya que resolver el problema nuevamente consiste en describir lo que podemos conocer del oscilador armónico cuántico. Ahora, para hallar las funciones, las eigenfunciones de nuestro problema, podemos ver que como el operador Daga lo que hace es expresar la siguiente función en términos, o sea, la siguiente función phi n en términos de la función anterior, podemos observar o notar que podemos expresar cualquier función en términos de una cierta función inicial. Y podemos observar que es así. Es decir, aplicándole n veces el operador Daga a la función base, a la primera, es decir, phi 0, podemos expresar cualquier función, o sea, cualquier función de las que siguen, o sea, el resto de función, como en términos de la primera función y del operador Daga. Y sería mediante esta fórmula. Simplemente se puede observar de que aplicando n veces este operador a phi 0, podemos llegar a tener esta relación, en el cual nos describe que la función phi n es igual a 1 entre la raíz del factorial de n por la aplicación n veces del operador Daga hacia el estado phi 0. Ahora, investigando o viendo quién es este estado 0, podemos notar que este cierto estado phi 0 tiene que cumplir algo, y es el hecho de que el aplicarle el operador a phi 0, es decir, el siguiente escalón por debajo, o sea, el siguiente estado por debajo de este phi 0, no tendría que haber alguno. Es decir, tiene que haber un límite en el cual le podamos seguir quitando energía a nuestros estados, ¿no? Tiene que haber un cierto límite, ya que no podríamos quitarle energía infinita a nuestro problema. Es decir, que el operador A, que es lo que se encarga de bajar de un estado en otro, al aplicarse sobre el estado 0, tendría que ser igual a 0 para que no siga bajando. Y es esto. Y teniendo en cuenta esta condición,
pues podemos sustituir por lo que vale A, que ya habíamos dicho que era esto, sustituyéndolo por lo que vale A y aplicando los operadores a la función phi 0, podemos llegar a esta ecuación. Básicamente es aplicando y desarrollando podemos llegar a esta ecuación diferencial, en el cual podemos resolverla. Igual está algo sencilla y podemos ver que la solución de manera general es esta, con A, una constante, por E elevado a la menos mw x al cuadrado entre 2h barra. Ahora, teniendo en cuenta de que cada función debería estar normalizada para que sea una buena base de funciones, tenemos que normalizarla, es decir, tenemos que integrar desde menos infinito a infinito igualar a 1 y poder hallar de que A tendría que ser igual a esto. Muy bien, ahora conociendo el estado inicial phi 0, digamos que teniendo un término, no, lo tenemos de manera expresiva, ¿no? O sea, ya lo conocemos, es esto. Podemos combinarlo con lo que habíamos obtenido antes de expresar phi n en términos de la función inicial. Podemos combinar estos dos resultados para hallar la siguiente expresión. Es decir que solo simplemente tenemos que sustituir y sustituir también por lo que vale el operador adaga, y podemos encontrar toda esta expresión, en el cual esto tiene que ver con las constantes. Ese es el término que habíamos hallado al normalizar el A. Esta n factorial pues proviene de esto, y este 2 a la n proviene por el hecho de estar aplicando el operador adaga n veces, es decir que esta raíz de 2 multiplicaría n veces, y es por eso que está acá. Y esto pues simplemente es el operador A, bueno, como que quitándole el raíz de 2, el operador A aplicado sobre la función phi 0, bueno, teniendo en cuenta que aquí está la parte de la función phi 0, n veces. Y al aplicar este operador A n veces es posible hallar la enésima función de onda a partir de la primera función inicial. Y eso sería una manera de poder hallar todas las funciones de onda, simplemente aplicando el operador adaga a la función inicial para poder obtener las funciones siguientes. Y así de forma recursiva, aplicando una y otra vez, podemos hallar todas las n's. Y además, esta parte, el operador, bueno, parte del operador adaga se puede expresar en términos de los polinomios de Hermite, en el cual se definen de esta manera, que los polinomios, o sea, el polinomio enésimo de los polinomios de Hermite se puede ver como menos 1 a la n por e elevado a la x al cuadrado por la derivada enésima de el a la menos x, donde x toma todo esto, lo que está aquí dentro del argumento. Y eso sería la solución general, bueno, la solución de forma algebraica del oscilador armónico cuántico, en el cual ya tenemos las energías ya tenemos las energías posibles de nuestro problema, y también las posibles funciones de onda de nuestro problema, y quedaría resuelto. Gracias.